un niño de Castellón con sueños de eternidad. La historia de Miguel Ángel Silvestre comienza en una ciudad costera del este de España, donde el sol acaricia las fachadas de los edificios antiguos y el murmullo del Mediterráneo parece susurrar promesas de un destino extraordinario. Castellón de la Plana, con su mezcla entre tradición y modernidad, fue la cuna de un niño cuya vida estaba destinada a trascender más allá de la pantalla. En este primer nos sumergiremos en los orígenes, la infancia, la formación y los primeros pasos de Miguel Ángel Silvestre, ese joven que pasó de soñar entre muros de piedra a convertirse en uno de los rostros más queridos y ahora más llorados del mundo del entretenimiento hispano. Castellón. Una tierra que forja carácter. Miguel Ángel Silvestre. Rambla nació el 6 de abril de 1982 en Castellón de la Plana, una ciudad que, aunque muchas veces eclipsada por la cercanía de Valencia, posee una identidad propia. Fue criado en un entorno familiar de clase media donde el respeto, el esfuerzo y la honestidad eran los pilares fundamentales. Su padre, médico, y su madre, trabajadora del hogar, le enseñaron desde pequeño a valorar tanto el trabajo bien hecho como la conexión humana. Desde niño, Miguel ya se distinguía entre sus compañeros, no solo por su evidente carisma físico, con ese porte elegante y sonrisa envolvente, sino por su energía incesante. No podía quedarse quieto, contaban sus profesores de primaria. Siempre estaba inventando juegos, liderando grupos, soñando en voz alta. Fue en esos primeros años donde comenzaron a florecer en él las primeras semillas de su expresividad artística. Aunque el pequeño Miguel soñaba entonces con ser tenista profesional, lo que lo llevó a una intensa formación en el deporte, su sensibilidad hacia la música, el cine y el teatro ya empezaba a insinuarse tímidamente entre los muros de su habitación. El deporte como primera pasión, del tenis al destino truncado. Su adolescencia estuvo completamente dominada por el deporte. Su sueño más firme era llegar a lo más alto del circuito ATP, representar a España en torneos internacionales y hacer de la raqueta su forma de vida. Durante años, entrenó sin descanso, sacrificando salidas, fiestas, incluso afectos. Sus padres lo apoyaban con esmero, conscientes de que en él había un fuego interior que no debía apagarse. Pero el destino, impredecible y muchas veces cruel, le tenía preparada una jugada amarga. Una grave lesión en el hombro, producto de una serie de malas posturas y sobreentrenamiento, lo obligó a abandonar sus aspiraciones deportivas de forma abrupta. Tenía apenas 21 años. Para muchos, aquel fue un punto de quiebre. Para él, una epifanía. Fue como si todo mi mundo se derrumbara, pero también como si me empujaran hacia algo que estaba evitando, confesó en una entrevista años más tarde. Fue entonces cuando comenzó a contemplar de forma seria una vocación que siempre había rondado su interior. La actuación, la transformación interior, del dolor al arte. Con el tenis enterrado como una etapa concluida, Miguel se mudó a Madrid con una maleta cargada de incertidumbres. Su primer paso fue el teatro. En la Escuela de Interpretación de Juan Carlos Corazza, una de las más prestigiosas de España, encontró no solo una formación técnica, sino una manera de canalizar todo lo que había sentido durante los años de presión, frustración y ambición. Allí comprendió que la actuación no era solo una forma de contar historias, sino también un modo de vivir muchas vidas. Miguel se sumergió en Stanislavski, en Grotowski, en los grandes autores clásicos y contemporáneos. Su belleza natural, lejos de ser un atajo fácil, se convirtió en una carga al inicio. Muchos directores no lo tomaban en serio, reduciéndolo a un rostro bonito. Pero él tenía claro que no quería ser una cara más en la televisión. Quería provocar emociones, remover entrañas, despertar empatías, y lo logró. Los primeros pasos en la industria. De actor anónimo a revelación. Sus inicios profesionales fueron duros. Participaciones pequeñas en cortos, anuncios publicitarios, obras de teatro en salas pequeñas de Lavapiés o Malasaña. En ocasiones,
Tenía que compaginar sus ensayos con trabajos como camarero para pagar la renta. Pero cada casting, cada no, lo fortalecía más. El año 2006 marcó un punto de inflexión. Fue seleccionado para el papel de Rafael Duque en la serie Motivos Personales, una producción de suspense que, aunque no lo catapultó al estrellato, sí comenzó a colocar su nombre en la órbita de los productores. Pero su explosión real llegó un año más tarde, en 2007. Cuando fue elegido como protagonista masculino en la serie Sin tetas no hay paraíso, interpretando al narcotraficante seductor El Duque. A partir de entonces, la vida de Miguel Ángel Silvestre cambió para siempre. El personaje, pese a su oscuridad moral, conquistó a millones de espectadores en España y Latinoamérica. El Duque se convirtió en un fenómeno social, y con él, Miguel Ángel en el galán nacional. Pero mientras la fama crecía, él sentía una presión cada vez mayor. ¿Cómo mantener la autenticidad en medio de la fama, entre luces y sombras? El precio del reconocimiento. La fama llegó como una ola violenta. Paparazzis, entrevistas, rumores sobre romances, invitaciones a galas. Miguel se convirtió en el rostro predilecto de revistas, campañas de moda y programas de televisión. Sin embargo, a pesar de su sonrisa impecable y de la elegancia que siempre lo caracterizó, quienes lo conocían sabían que él mantenía un profundo respeto por su intimidad. Mientras la industria lo elevaba como ícono sexual y galán moderno, él se aferraba a su esencia. Estaba más interesado en seguir formándose, en leer a Chekhov o interpretar a Lorca, que en convertirse en una figura del corazón. Esta dicotomía entre la exposición pública y la profundidad privada fue una constante a lo largo de su carrera. Su círculo íntimo sabía que detrás del brillo había un hombre introspectivo, generoso, a veces melancólico, un hijo que nunca olvidó sus raíces. Pese al vértigo del éxito, Miguel nunca dejó de volver a Castellón. Sus padres seguían siendo su faro. Su madre lo acompañaba en los estrenos importantes. Su padre, ya jubilado, solía enviarle mensajes de voz donde le recitaba poemas o simplemente le recordaba que era amado más allá de las cámaras. En entrevistas, Miguel solía recordar con ternura los paseos por el Grao, los veranos en Benicàssim, los domingos de paella y las conversaciones profundas con su abuela. «Castellón me salvó del ego», dijo una vez. «Me recuerda que soy solo una persona más tratando de hacer lo mejor con lo que tengo». En una industria donde muchos pierden la brújula, Miguel Ángel Silvestre se convirtió en un ejemplo de humildad y profesionalismo. No era raro verlo ensayando hasta la madrugada o emocionarse en una función teatral frente a apenas 100 personas. Primeros reconocimientos y el respeto del gremio. Durante la segunda mitad de los años 2010, Miguel amplió sus horizontes. Participó en películas como Los amantes pasajeros, de Pedro Almodóvar, Verbo o La distancia. También dio el salto internacional con papeles en series como Sense 8, de Netflix, donde interpretó a un actor homosexual atrapado entre el miedo a salir del armario y el deseo de vivir auténticamente. Ese papel lo consagró como un intérprete valiente, comprometido y alejado de clichés. Críticos, compañeros y espectadores coincidían en una cosa. Miguel tenía alma de actor, de los que no buscan halagos sino verdades emocionales. Su mirada profunda, su control corporal, su capacidad para transmitir sin palabras, lo colocaron en un lugar de prestigio que pocos actores jóvenes logran conquistar. La familia, los amores y los silencios que dejó Miguel Ángel Silvestre. En medio de la conmoción generada por la inesperada partida de Miguel Ángel Silvestre, uno de los aspectos que más ha tocado el corazón de sus seguidores ha sido su vida sentimental y su vínculo con la familia. Aunque siempre se mostró reservado, su historia emocional estuvo tejida por amores intensos, decisiones dolorosas y una búsqueda incansable por la conexión genuina. Este revela las relaciones que marcaron su camino, las personas que lo acompañaron en silencio y la última llamada que estremeció a su madre antes de que todo se apagara. La figura de la madre, su raíz más profunda.
Desde que era un niño, Miguel Ángel encontró en su madre, María Pilar, un pilar inconmovible. Lejos de los focos y la atención mediática, ella fue su brújula moral. Los que conocieron a la familia Silvestre siempre hablaban de la complicidad entre ambos. Ella lo llamaba el niño de sus ojos, relató un familiar cercano. A lo largo de su carrera, cada paso que daba estaba acompañado de una llamada a su madre, un mensaje de voz, una visita silenciosa a Castellón. Incluso en los momentos de mayor fama internacional, cuando Miguel se encontraba filmando en Estados Unidos, no faltaban las llamadas de madrugada solo para escuchar su voz. En una entrevista inédita, su madre reveló. Él me decía, «Mamá, el mundo puede girar muy rápido, pero tu voz me pone los pies en la tierra». Esa frase ahora retumba con un dolor inmenso, pues fue precisamente María Pilar la última persona que habló con él antes de que el destino lo arrancara de la vida. Un corazón lleno de amor, pero con heridas que no cerraron. Aunque Miguel Ángel Silvestre fue durante años uno de los hombres más deseados de la televisión española, su vida amorosa estuvo marcada por una profunda introspección. Él no buscaba admiración superficial, sino conexión emocional. En sus palabras, el amor no es lo que te hace volar. El amor es lo que te da raíces para que no te pierdas. Su primer amor conocido fue Belén López, actriz sevillana con quien compartió varios años de relación. Su historia fue apasionada, pero también complicada, pues ambos enfrentaban agendas exigentes y ambiciones distintas. A pesar de separarse, mantuvieron un vínculo de respeto mutuo hasta el final. Más tarde, fueron frecuentes los rumores sobre romances con celebridades como Blanca Suárez o Albania Sofía, pero Silvestre siempre evitó alimentar el morbo. Se protegía, tal vez porque entendía que el amor, cuando se vive de verdad, no necesita ser expuesto. En una ocasión confesó, «He amado profundamente y también me han roto, pero de cada relación me he llevado una parte de mí que no conocía». Sus relaciones no fueron muchas, pero todas intensas. A sus amigos les decía que temía repetir errores de su pasado, entregarse demasiado, perder el equilibrio, sentir más de lo debido. La lucha contra la soledad. Luces y sombras detrás del escenario. Pese a tener millones de seguidores y una imagen pública brillante, Miguel Ángel era un hombre que luchaba constantemente contra la soledad. Aunque siempre se mostró empático y social en los rodajes, en su vida privada evitaba grandes reuniones, fiestas ruidosas o círculos vacíos. Prefería las caminatas solitarias, las lecturas en su terraza o los viajes improvisados donde nadie lo reconocía. Se decía de él que amaba en silencio y sufría en secreto. Una de sus exparejas, que pidió anonimato, compartió. Miguel era un hombre luminoso, pero cuando se apagaban las cámaras, había días que se encerraba en sí mismo. Era un alma sensible en un mundo que a veces no entendía su profundidad. Durante los últimos años, a pesar de su éxito en proyectos como Sky Rojo y 30 Monedas, personas cercanas notaron un giro introspectivo. Pasaba más tiempo solo. Evitaba compromisos públicos, se sumergía en la escritura, la fotografía y las caminatas al amanecer. Los amigos verdaderos. Los que estuvieron hasta el último momento. Uno de los pocos amigos con los que mantuvo un lazo fraternal fue el también actor Albia Álvaro Cervantes. Compartieron sets, confidencias y silencios. Álvaro, al conocer la noticia de su muerte, publicó una carta desgarradora. Miguel, hermano, eras mi refugio cuando todo se volvía demasiado ruidoso. Me enseñaste a mirar, no solo a ver. Donde estés, ojalá sigas soñando como lo hacías cada noche que compartíamos vino y poesía. Otra figura cercana fue la actriz Verónica Echegui. Aunque nunca confirmaron una relación sentimental, su conexión era evidente. En su mensaje de despedida, Verónica escribió: «No estabas hecho para este mundo tan duro, Miguel. Por eso creo que te fuiste tan pronto, porque los que aman tanto a veces no resisten tanto dolor». Entre bastidores, en los pasillos de productoras, eran muchos los que lo consideraban el actor que escuchaba a todos, incluso al último técnico de sonido. Su generosidad no era un acto,
sino una constante. La última llamada, el silencio que lo dijo todo. Según fue punde cercanas a la familia, la noche anterior a su fallecimiento, Miguel habló con su madre. Era una conversación tranquila, como muchas otras. Le contó que se sentía agotado, que había terminado de grabar y que pensaba escaparse unos días al norte, tal vez a Galicia, para caminar solo. No hubo señales evidentes, ni tristeza extrema, ni palabras de despedida. Solo una frase que, tras su muerte, cobró otro sentido. Mamá, si algo me pasa, quiero que recuerdes esto. No me faltó amor en la vida. Horas más tarde, su asistente personal, al no recibir respuesta a varios mensajes, acudió a su apartamento. Allí lo encontró, sin vida, recostado en el sofá, con un libro de Rainer Maria Rilke abierto y su guitarra a un lado. No hubo signos de violencia. Todo apuntaba a un paro cardíaco repentino. Pero el impacto emocional fue tan fuerte que muchos comenzaron a especular si la soledad no había sido su verdadera enfermedad. ¿Quién era la persona que más lo amó y a la que nunca volvió a ver? En una carta inédita encontrada en su escritorio, dirigida pero nunca enviada, Miguel escribía a alguien llamada L. No se sabe si era un amor perdido, un amigo de la alma o incluso una parte de sí mismo. La carta terminaba con estas líneas: te pienso en cada escena, en cada silencio, en cada vez que la cámara se apaga y me quedo solo. No sé si me recordarás, pero yo te amo aunque nunca lo diga en voz alta. Esa misiva, ahora en manos de su madre, ha despertado un sinfín de preguntas. ¿Quién fue L? ¿Por qué no se reencontraron? ¿Qué pasó entre ambos? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que Miguel Ángel Silvestre amó más de lo que confesó y fue amado más de lo que imaginó. Una despedida inesperada. Las últimas horas, el impacto global y preguntas que nadie se atreve a responder. La mañana en que se confirmó la muerte de Miguel Ángel Silvestre, la industria del entretenimiento despertó con una sensación surrealista. No hubo ningún anuncio previo, ni rumores de hospitalización, ni indicios públicos de una enfermedad grave. Todo se desarrolló en silencio, tal como él mismo vivió sus emociones más profundas. Esta sección relata, paso a paso, las últimas horas conocidas, el momento en que se descubrió la verdad, las reacciones de familiares y colegas, y las inquietantes preguntas que comenzaron a surgir a medida que la conmoción inicial dio paso a la incredulidad. La noche anterior, rutinas que parecían normales. La última noche conocida de Miguel Ángel fue, en apariencia, tranquila. Había regresado a su apartamento tras una jornada de trabajo sin sobresaltos. Según su asistente, no mostró signos de angustia ni expresó malestar físico grave. Preparó una cena sencilla, revisó algunos guiones y dejó sonando música suave mientras ordenaba el salón. Un detalle llamó la atención más tarde. Dejó la mesa del comedor preparada para 2 personas. 2 platos, 2 copas. Nadie sabe si esperaba visita o si era simplemente una costumbre. En su teléfono, varios mensajes sin responder y uno enviado pocas horas antes. Un corazón rojo. Sin tosto. Sin contexto. Quienes lo conocían aseguran que Miguel tenía la costumbre de despedirse como si nada. No dramatizaba, no se quejaba, prefería que el mundo siguiera su curso mientras él resolvía en silencio lo que le pesaba por dentro. El hallazgo. Un silencio que gritaba. A la mañana siguiente, al no responder llamadas ni mensajes, su asistente decidió acudir al apartamento. La puerta estaba cerrada por dentro. Tras insistir sin éxito, llamó a los servicios de emergencia. Cuando finalmente ingresaron, lo encontraron recostado en el sofá, como si estuviera dormido. No había signos de violencia ni desorden. Todo estaba en su lugar. Sobre la mesa baja, un libro abierto por la mitad. A su lado, una guitarra apoyada contra la pared. El reloj detenido a una hora aproximada de la madrugada. Los paramédicos solo pudieron certificar el fallecimiento. La primera hipótesis fue clara. Paro cardíaco fulminante. Una muerte rápida.
sin sufrimiento prolongado. Sin embargo, la ausencia de antecedentes públicos y la edad relativamente joven del actor hicieron que la noticia resultara aún más difícil de aceptar. La llamada que nadie quería hacer. La noticia fue comunicada primero a su madre. Según personas cercanas a la familia, el impacto fue devastador. Ella había hablado con su hijo pocas horas antes. Nada indicaba que ese sería su último "te quiero". El padre, más reservado, guardó silencio durante días. La familia pidió respeto y privacidad, algo que Miguel siempre había defendido. Aún así, la noticia se filtró rápidamente. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad. No puede ser. Es una broma de mal gusto. Acabo de verlo en pantalla hace días. El dolor colectivo fue inmediato y transversal. Reacciones del mundo artístico. Lágrimas, cartas y homenajes. Actores, directores, técnicos y periodistas expresaron su dolor, no con frases grandilocuentes, sino con palabras sencillas, honestas. Muchos coincidían en lo mismo. Miguel era luz tranquila, presencia serena, un actor que escuchaba. Algunos homenajes improvisados comenzaron a aparecer frente a teatros y estudios de grabación. Velas, flores, fotografías impresas a toda prisa. En Castellón, vecinos dejaron notas en la puerta de la casa familiar. En Madrid, compañeros se reunieron en silencio, sin cámaras, para recordarlo como él hubiera querido. Una frase se repitió una y otra vez. No estaba preparado el mundo para perderte. El funeral íntimo y la ausencia de cámaras. Tal como había expresado en vida, el funeral fue privado, solo familiares y amigos cercanos. No hubo alfombra negra ni discursos públicos. Se leyó poesía. Sonó música que él amaba. Alguien tocó la guitarra que quedó en su salón la noche anterior. Quienes asistieron cuentan que no fue una despedida solemne, sino profundamente humana. Se lloró, sí, pero también se rió recordando anécdotas. Miguel había pedido, en conversaciones informales, que no lo despidieran con tristeza eterna, sino con gratitud. Su madre, con una entereza que conmovió a todos, habría dicho una sola frase: "Mi hijo vivió con el corazón abierto". Eso es lo que quiero que recuerden. Las preguntas que comenzaron a surgir. Tras el impacto inicial comenzaron las preguntas. No acusaciones, no teorías conspirativas, sino dudas humanas. ¿Estaba realmente bien de salud? Había señales que nadie quiso ver. ¿Puede alguien tan activo, tan aparentemente vital, irse así, de un momento a otro? Especialistas explicaron que los paros cardíacos repentinos pueden ocurrir incluso en personas jóvenes y activas, especialmente si existen condiciones no diagnosticadas. Aún así, la sensación de vacío no se disipó, porque más allá de la causa médica, quedaba la pregunta emocional: ¿estaba Miguel en paz? Los últimos proyectos. Trabajo hasta el final. Uno de los aspectos que más sorprendió fue descubrir que Miguel tenía varios proyectos en marcha, guiones anotados, ideas para dirigir, incluso planes para producir historias más íntimas, alejadas del foco comercial. No parecía alguien que se estuviera despidiendo de la vida. De hecho, días antes había hablado de empezar de nuevo, de hacer menos y sentir más. Algunos interpretan ahora esas palabras como una despedida inconsciente. Otros, como la simple reflexión de un hombre sensible en una etapa de introspección. El duelo de los fans. Una pérdida personal. Para muchos seguidores, la muerte de Miguel Ángel Silvestre se sintió como la pérdida de alguien cercano. Sus personajes habían acompañado etapas de vida, momentos de crecimiento, identificaciones profundas. No era solo un actor, era una presencia constante. Mensajes llegaban desde distintos países, en distintos idiomas, todos con el mismo tono: gratitud y tristeza. Gracias por tanto. Me enseñaste a sentir. Descansa en paz. El silencio posterior.
cuando ya no hay titulares. Pasados los primeros días, llegó el silencio. Las noticias se apagaron. Las cámaras se fueron. Pero el vacío quedó. En su apartamento, las plantas seguían regándose automáticamente. Los libros, abiertos. La guitarra, afinada. La muerte de Miguel Ángel Silvestre no fue un escándalo, ni una tragedia pública ruidosa. Fue una ausencia que se instaló despacio, como una sombra larga al final del día. El legado que no muere. ¿Cómo será recordado Miguel Ángel Silvestre? ¿Y por qué su ausencia seguirá hablando durante años? Cuando alguien muere de forma tan inesperada, tan silenciosa, deja un hueco imposible de llenar. Pero cuando ese alguien es Miguel Ángel Silvestre, un hombre cuya vida fue una mezcla de belleza, talento, sensibilidad y misterio, su legado trasciende el simple recuerdo. Se convierte en símbolo, en emoción compartida, en un eco que sigue vibrando en quienes lo amaron, lo admiraron y lo acompañaron desde la pantalla. Este final no es una despedida más, es una celebración del legado emocional, profesional y humano que dejó un actor que, sin pretenderlo, marcó a toda una generación. Un legado que va más allá del cine y la televisión. Miguel Ángel Silvestre no fue solo un actor, fue un contador de historias, un espejo donde muchos se vieron reflejados, un hombre que encarnó la fragilidad masculina sin perder fuerza y la vulnerabilidad emocional sin dejar de ser referente. En un medio donde los estereotipos aún pesan, él supo crear un camino propio, alejado del ruido, pero profundamente auténtico. Sus personajes no solo entretenían, hacían sentir. Desde el magnético Duque en Sin Tetas No Hay Paraíso, hasta el complejo Lito Rodríguez en Sense 8, cada rol era una exploración emocional, una verdad compartida. Y eso, en una industria cada vez más superficial, era un acto de valentía. Lo dijo una crítica de El País tras su muerte. Miguel no interpretaba personajes, los habitaba. Y cuando se iba de escena, dejaba una herida abierta que tardaba en cerrarse. El actor que rompió moldes y abrió caminos. Uno de los aspectos más revolucionarios de su carrera fue la forma en que desdibujó los límites del galán clásico. Aunque poseía el físico y el carisma de los actores que suelen ser encasillados, él eligió caminos menos previsibles. Su papel en Sense 8, como un actor latino homosexual que lucha contra su propia negación interna, no solo fue aplaudido por la crítica, sino que se convirtió en emblema de representación para muchas personas de la comunidad LGBTQ+. Miguel abrazó el personaje sin miedos ni reservas, defendiendo con fuerza el derecho a amar y ser amado, sin etiquetas ni prejuicios. Interpretar a Lito me enseñó que el amor es amor, que el miedo al qué dirán mata más que cualquier otra cosa, y que los actores, cuando son honestos, pueden cambiar la vida de alguien que los ve desde su habitación, dijo en una entrevista para Vanity Fair. Este rol cambió su carrera. Lo llevó a festivales, a entrevistas internacionales, a recibir cartas de fans que le decían, «Gracias por ayudarme a aceptarme». Y él respondía a cada una con una frase, «Gracias por confiar en mí». La imagen del hombre sensible. El antídoto contra la masculinidad tóxica. Más allá de su carrera, Miguel Ángel Silvestre fue símbolo de una nueva forma de ser hombre. Alejado del machismo, del ego o del narcisismo, mostraba sin tapujos su vulnerabilidad, su ternura, su necesidad de amor. En cada entrevista hablaba con sinceridad de sus miedos, sus heridas, sus dudas. En una sociedad donde muchos hombres aún temen mostrarse frágiles, él fue una excepción luminosa. Y ese ejemplo, sin buscarlo, se convirtió en un modelo. La belleza de Miguel no estaba solo en su rostro. Estaba en su manera de mirar sin juzgar, de abrazar sin preguntar, de llorar sin vergüenza, escribió la actriz Candela Peña, la voz de los que se quedaron. Cartas, homenajes y tributos silenciosos. Desde su fallecimiento, se multiplicaron los homenajes en redes, en teatros, en platós. Pero algunos de los más conmovedores
fueron silenciosos. Un director que dejó una silla vacía en el set con su nombre. Una fundación que decidió crear una beca para actores emergentes en su honor. Una madre que escribió una carta pública diciendo que gracias a él, su hijo homosexual pudo salir del armario sin miedo. En el Festival de San Sebastián se proyectó una retrospectiva con sus películas más memorables. Al finalizar, hubo un minuto de silencio. Y luego, sin palabras, el público se puso de pie y aplaudió durante más de 6 minutos. Castellón de la Plana, el niño que se convirtió en mito. En su ciudad natal, Castellón, el ayuntamiento anunció que una calle llevará su nombre. También se proyecta convertir el teatro principal en sede de un festival que premie cada año a artistas por su humanidad y compromiso, algo que él representó como pocos. Una placa en la fachada de su escuela primaria recuerda ahora su paso. Dice: aquí estudió Miguel Ángel Silvestre. Donde comenzó el sueño, nació también el amor por el arte, la sensibilidad y la verdad. El proyecto inconcluso que podría ver la luz póstumamente. Entre los documentos hallados en su escritorio, se encontró el guión de un proyecto muy personal. Se trata de una película que él mismo escribía desde hacía años. Una historia sobre un hombre que cuida de su madre enferma mientras revisita los amores que no vivió por miedo. Los productores más cercanos al actor han expresado la voluntad de llevar esa historia al cine como homenaje póstumo. Según se sabe, Miguel planeaba dirigirla y ya había elegido a varios actores para interpretarla. Era su historia más íntima. No sabíamos cuánto de él había allí hasta ahora, declaró su amigo y guionista Javier Olivares. La herencia emocional que dejó a sus fans Miguel no tenía hijos biológicos, pero dejó una comunidad inmensa de seguidores que lo consideran parte de su vida. Gente que creció con él, que se sintió menos sola gracias a sus personajes, que se animó a cambiar su vida tras escuchar una frase suya. Fanclubs en México, Argentina, Colombia, Filipinas, Italia, Brasil y Estados Unidos han organizado veladas con velas, proyecciones de sus trabajos y lectura de sus entrevistas. En TikTok, su voz narrando poemas ha sido viralizada con millones de reproducciones. En una de esas grabaciones se le escucha decir: quiero que el día que no esté, no me lloren por lo que no hice, sino que sonrían por lo que compartimos. El vacío que nadie puede llenar. Decir adiós a Miguel Ángel Silvestre es decir adiós a una presencia que abrazaba sin tocar. Su forma de estar, de hablar, de interpretar, dejó una marca que no se borra. No era un actor cualquiera. Era uno de esos seres que aparecen cada tanto, como estrellas fugaces, y nos recuerdan que la belleza no está solo en la forma, sino en la honestidad de quien la habita. Su muerte dejó preguntas, pero también dejó una certeza. Vivió con coherencia, amó con profundidad, y se fue sin hacer ruido, como solo lo hacen los grandes. Un último mensaje que quedó sin publicar. En su cuenta de Instagram, programado para publicarse el día de su cumpleaños siguiente, había un borrador guardado. Nadie sabe si era un error o una despedida anticipada. El mensaje decía simplemente: gracias a quienes me vieron, a quienes me amaron, a quienes me entendieron. Incluso cuando no dije nada. Sigo aquí, en cada mirada honesta, en cada abrazo sin motivo, en cada silencio que reconforta. No me fui. Me quedé en ustedes. Miguel Ángel Silvestre se fue joven, sí. Se fue en silencio, sin anunciarse. Pero también se fue lleno de amor, de arte, de memorias compartidas. Nos enseñó que el éxito no está en la fama, sino en la forma en que dejamos huella en los demás. Y él, sin duda, la dejó en millones de corazones. Donde haya luz, él estará. Donde haya ternura, él vivirá. Donde haya alguien que ame con el alma, Miguel Ángel Silvestre seguirá actuando.